a estar en su promesa. Tome asiento, amén. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego y no me tu espíritu viva mi para la luz mi temor en la luz de tu gracia, Señor. Lo que sin muertos, aleluya, tú levantas con poder, restauras y restauras por siempre. Terminar con esta palabra que tiene relación con la puerta de los caballos. Amén. Estamos en Nehemías capítulo 3, verso 28. Nehemías capítulo 3, verso 28. Decíamos que la escritura dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Amén. Estamos avanzando, llegando ya próximamente quizás al final de toda esta administración que tiene relación con las puertas y cómo cada una de ellas debe ser edificada y restaurada dentro de la iglesia local. Amén. Hemos hablado de diferentes puertas. Hemos hablado de la puerta de la oveja, la puerta del pescado, la puerta del valle, la puerta de la fuente, la puerta del agua, la puerta del muladar, la puerta vieja. Estamos hablando ahora sobre la puerta de los caballos. La Biblia tiene una cantidad enorme e importante de símbolos. Amén. Y estos símbolos ayudan a nosotros, al pueblo de Dios, a entender ciertas situaciones y conceptos claves a través de los cuales Dios desea hablar al hombre, a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque nos representan o nos proporcionan, en forma adecuada lo que de verdad Dios quiere representarnos en forma reveladora. Por eso la restauración de la puerta de los caballos es sumamente para nosotros primordial, puesto que habla de lo importante que es la valentía con que nosotros abordamos el Evangelio. Amén. La restauración de la puerta de los caballos, comienza a manifestarse en medio de su pueblo cuando el pueblo de Dios, usted, tiene la disposición para entrar a pelear las batallas espirituales que Dios desea que usted pelee. Amén. Una puerta rota, una puerta de los caballos rota, significa debilidad en medio de estas batallas espirituales. Significa incapacidad de poder sobreponernos a la derrota y a esta oposición. Por eso la palabra habla tan fuerte y tan hermosamente, además, en el libro de Job, que lo leímos, ¿cierto?, la semana pasada, el capítulo 39, verso 19 al 25. Vamos a dar lectura. Dice: ¿viste tú al caballo a la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como si este fuera una langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra el caballo suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y con furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines: ¡Ea, vamos a la guerra! Y desde lejos él huele la batalla.
Él escucha el grito de los capitanes y el vocerío y no retrocede. Amén. Yo les decía que no hay ni un otro pasaje bíblico que muestre con más exactitud la función o el uso ideal de un caballo como lo hace el libro de Job. Los atributos de este son extraordinarios, son maravillosos. Por eso Dios desea que nosotros avancemos en el mismo carácter y en el mismo temperamento que muestra el libro de Job que los caballos tienen frente a la batalla. Amén. En la antigua Jerusalén, yo le decía, la puerta de los caballos era utilizada para precisamente estas abrieran y las fuerzas militares, amén, salieran a la batalla a defender la morada de Dios, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. Bueno, este Dios, el Dios de Israel, continuamente instruía a su pueblo a que estos fueran valientes, sin temor, y que fueran preparados a la guerra, no olvidando que es Dios, ¿cierto?, quien equipa al pueblo. ¿Quién es quien nos equipa a nosotros? Es el Señor. Es Dios quien pone espada, escudo, yelmo, coraza y nos manda a una batalla. De igual modo, Dios desea que la iglesia se haga partícipe, que no evite, que no arranque ni eluda la responsabilidad que tiene en una batalla, puesto que usted quiera o no, usted está inmerso y está metido en una guerra espiritual. Usted sabe que nosotros somos seres espirituales, dice el apóstol Pablo. Está la iglesia es un cuerpo espiritual. Amén. No estamos unidos por situaciones tangibles, estamos unidos por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, necesitamos nosotros empezar a entender cómo es este plan de sujeción que debemos tener con respecto a aquel que nos gobierna, que es el Señor. Esta puerta del caballo habla entonces a la iglesia de que Dios desea un pueblo fuerte, valiente, dispuesto a guerrear. La iglesia, yo les decía, no es lugar para cobardes o para hombres o mujeres temerosas. Amén. Y veíamos cómo el libro de Apocalipsis nos habla al respecto. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, dice el Señor, y él será mi hijo. Pero los cobardes, mire por favor, ¿con qué comienza o quién encabeza el listado de aquellos que tendrán su parte? Dice la palabra, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese por favor, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 7 y 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. O sea, hay un lugar destinado para el cobarde. Por eso Dios quiere que la iglesia restaure la puerta del caballo, de los caballos. Necesita la iglesia que ésta sea restaurada para que el coraje embargue a la iglesia, para que la valentía embargue a la iglesia y seamos capaces de dar testimonio del Señor y no negar al Señor en ninguna área de nuestras vidas, sean nuestros trabajos, sean nuestras familias, sean nuestras visitas, sean tus amigos mundanos, tus compañeros de curso, quienes sean. Porque la Biblia señala claramente que la cobardía o bien el estar atemorizado la pone en la misma categoría de cualquier tipo de perversión. Vuelvo a leer, dice cobardes, incrédulos, abominables, fornicarios, hechiceros, homicidas, idólatras. Y todos los mentirosos, dice, van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces Dios anhela que nosotros como iglesia entendamos que no es algo así liviano, decir que yo soy cobarde. No, por favor, tómese en serio esto. Todos nosotros, cada creyente, a cada uno se nos encomienda una mayordomía, una administración divina aquí en la tierra. ¿Y cuál es esta? Representar. Usted es un embajador de Cristo, ¿usted lo sabe? Somos embajadores del Señor y nosotros administramos.
Y debemos hacerlo con fidelidad y debemos nosotros defender los intereses y el progreso de la obra de Dios. Y el progreso de la obra de Dios debe ser sanamente, a través de una doctrina sana, limpia, que aborde todas las aristas que la palabra tiene. Y una de estas es precisamente la cobardía dentro de la iglesia. Muchas iglesias que alientan al cristiano a ser cobarde. Dice, pero ¿cómo? Alguien está en el púlpito diciéndole, sea cobarde. No, no es así. Pero lo que ocurre es que se insta a la iglesia a quedarse sentada en sus sillas, en sus bancos, a asistir, claro, a la iglesia, pero no a comprometerse. A asistir, por supuesto, a las reuniones, pero no a participar con su vida. Amén. Usted, cuando es parte de un cuerpo, usted no viene a pasear a la iglesia. Usted viene a estar en su cuerpo. Y el cuerpo es funcional. Usted tiene una mano y no la tiene muerta todo el día. La mano está ejerciendo, está haciendo cosas. Usted es parte de un cuerpo. Por eso esta restauración de esta puerta, amén, va a provocar que nosotros nos sintamos animados a poder ocupar el carácter en la cual Dios dejó su iglesia. Un carácter de una iglesia valiente, feroz, como un caballo de guerra. Cristianos preparados para pelear, dice la palabra, la buena batalla de la fe. La buena batalla. Es una batalla, es una guerra. Por eso la responsabilidad es enseñar al pueblo de Dios que no hay que temer, porque la palabra nos promete que Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Para pelear en contra de nuestros enemigos. Debemos restaurar esta puerta. Que la iglesia sea preparada, que la iglesia sea instruida. Y que entienda que toda lucha que confronta debe pelearse con tenacidad, con valentía, con heroísmo, como un caballo de guerra. Vamos a leer un pasaje que está ubicado en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, del 1 al 4. De cómo el Señor, antes de ir a la guerra, le dice al pueblo que debe escuchar atentamente las reglas para entrar en combate. Y que hay ciertos ministros que deben quedar descalificados, o ciertos hombres, o ciertos creyentes, no considerarlos aptos para participar, debido a ciertas faltas en su carácter. Escuche bien. Dice la palabra, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén. Amén. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote, y el sacerdote hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarles. No te turbes, no te inquietes, porque pareciera que ellos fueran muchos, fueran más. No, el Señor va con su iglesia para vencer. Las instrucciones de este pasaje son extraordinarias, porque nos recuerda a nosotros que hay un valor. Escucha bien, hay un valor en la iglesia que es único. El Señor ama a su iglesia y no la va a dejar sola en medio de la batalla. Por eso debemos entender que Dios está a favor nuestro en medio de la batalla. Así como Dios ha dado promesas a Israel del mismo modo y similares, a Él ha dado a su cuerpo llamado iglesia, que nos aseguran victoria frente a situaciones difíciles. Por eso cada vez que la iglesia confronta una decisión difícil, sea esta por un propósito, sea esta por una dirección que usted necesita, o una oposición que usted está enfrentando, usted necesita entender y confiar que todos los planes deben ser depositados en las manos del Señor.
Que cuando usted va a orar con alguien en dirección de una situación que usted necesita, debe buscar personas que amen estar con Dios. Amén. No personas cobardes, pusilánimes, que en medio del campo de batalla, en medio de la oración, en medio donde de verdad hay que estar buscando al Señor, se van a desanimar. En la víspera de cada batalla espiritual, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que aprender a eliminar todo lo que promueva temor y desánimo. Nosotros somos hijos del Señor, no somos huérfanos. Y el Señor sabe que nosotros tenemos una tendencia natural a atemorizarnos. Por esta razón, Dios desea que esta puerta sea restaurada, para que el cristiano comience a abrazar el carácter de un caballo entrenado para la batalla. Dios requiere que la iglesia esté bien instruida en todo. Usted quizás no sabe mucho de economía, quizás por ahí llegan sus hijos con sus cuadernos ya de segundo medio o primero o antes a veces, y se nos perdieron ya los ejercicios hace tiempo porque ya no son como hoy día, ¿cierto? Lo que antes pasaba en segundo medio, hoy día lo pasan en séptimo, en sexto. Pero sí de algo nosotros debemos saber, y es de la economía de Dios, es de la administración de Dios. Guerra espiritual es la economía de Dios, es la administración de Dios. Nosotros debemos saber de Pablo, nosotros debemos saber de los principios espirituales, nosotros debemos conocer que Dios es por nosotros, nosotros debemos conocer la Escritura. Quizás otras cosas no conocemos, pero bendito sea el Señor que nosotros conocemos su palabra. Un pueblo instruido, un pueblo que tiene el deseo del corazón de Dios. Un pueblo fuerte, un pueblo valiente, un pueblo esforzado, un pueblo que es formidable en la batalla. Que dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Las puertas del infierno. Aquellos que sirven a Satanás, el diablo, y que son capaces de hacer hechicería y brujería y llegar a matar a un hombre. Dice la palabra que ellos en contra de la iglesia nada pueden hacer. De eso estamos hablando. Del valor intrínseco que la iglesia tiene, el heroísmo que tiene la iglesia, capaz, capacitada y capaz de ir a cualquier batalla. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. ¿Usted sabe por qué nuestros hermanos cantando himnos entraban a las arenas y eran comidos por los leones? Porque era una iglesia valiente. No era una iglesia acomodada, esperando el tiempo, que el tiempo mejore, que el hijo crezca, que la guagua nazca. No, ellos vivían para el Señor. Era una iglesia valiente. Hoy día la iglesia no, hoy día la iglesia se acomoda. Empiezan a llegar gente profesionales a las iglesias, empieza a entrar dinero y la iglesia se acomoda. Empiezas a tener tu casa, empiezas a tener tu vehículo, empiezan a crecer tus hijos y ves tus sueños en tus hijos y tú te duermes en tus laureles, en tus historias, en tus sueños. Y tus sueños en el Señor ahora son solo sueños. La regla histórica del combate de la iglesia siempre ha sido una iglesia valiente, que da la vida. Que da la vida por el Señor, que da su tiempo, da su aire. Y el apóstol Pablo, amén, en esto es extraordinario porque él dice, yo he peleado la buena batalla. Y no digo que lo he alcanzado, dice, la estoy peleando. Quiero alcanzar esa corona, yo me estoy esforzando en aquello. Y la iglesia debe vivir en esa constante. Mire por favor cómo la palabra muestra que el sacerdote se dirigía a las tropas del ejército de Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 3. Búsquelo. Fíjese por favor cómo es que hacía eso el Señor. El sacerdote dirigía a las tropas del ejército de Israel con instrucciones específicas para prevenir, escucha bien, cualquier distracción que comprometiera la victoria. Hay distracciones que están preparadas para trabajar en contra de tu vida. Usted va a decir, el diablo. Escuche bien, son distracciones, son situaciones que te pueden sacar del objetivo, que tienen la capacidad de sacarte del objetivo, que tienen la capacidad de sacarte del norte. Cuando tú dijiste, voy a servir al Señor, bueno, estas distracciones tienen la capacidad de desviarte. Ojo,
y puede llegar a ser un estorbo para aquellos que quieren pelear la batalla. Dice la palabra, y le dirá: oye Israel, Deuteronomio 20, verso 13 en adelante, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, dice el sacerdote. ¿Cuántos tienen un sumo sacerdote? Aleluya. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelvas a su casa. No sea que muera en la batalla y alguno otro estrene tu casa. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de su viña? Váyase y vuelvas a su casa. No sea que éste muera en la batalla y algún otro disfrute su viña. ¿Y quién ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelvas a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es hombre temeroso? ¿Quién es el hombre que está dudando? ¿Sabe qué? Vaya y vuelvas a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo, dice el Señor. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano. Dios tiene que hablarte hoy día. ¿Quién ha edificado su casa y no la ha estrenado? Dice el sacerdote, dice el príncipe: ¿sabes qué? Ándate a tu casa nueva. ¿Quién plantó una viña y está preocupado de su viña y su negocio? ¿Sabes una cosa? Ándate a tu viña. ¿Quién está esperando que el niño camine? Quiero ver cómo camina mientras otros predican. ¿Sabes qué? Anda a ver cómo camina tu hijo. Eso dice la palabra. Preocúpate de tus cosas. ¿Sabes qué? Ande, preocúpate de tus cosas, pero no apoques el corazón del pueblo. Porque aquí hay hombres y mujeres que quieren servir al Señor, que quieren predicar en la calle, que quieren acercarse a los niños, que quieren ofrendar, que quieren diezmar, que quieren visitar a enfermos. No vengas a apocar el corazón del pueblo. Tienes cosas importantes que hacer, dice el Señor. Anda y hazlas. Esto es tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es tremendo, hermano. Yo leí esta palabra, hermano, y la leía 2, 3, 4, 5 veces y Dios me hablaba a mí. Yo no puedo apocar el corazón del pueblo. Usted no puede venir aquí a apocar el corazón del pueblo diciendo: tengo algo más importante. No hay nada más importante que servir al Señor. Llámese hijo, llámese profesión, llámese el nacimiento de un bebé, llámese dinero, llámese cesantía, se llame como se llame, no hay nada más importante. Dice la palabra: vaya y vuelvas a su casa. Anda a tu viña, anda con tu pololita, anda con tus visitas, pero no vengas a apocar al pueblo. No vengas a decir: oye, pero es tanto, pero es tan tarde. No vengas a apocar al pueblo. Aquí hay gente que quiere estar hasta las 11, 12 de la noche. No vengas a apocar al pueblo. Anda a tu casa. Cuando la iglesia evangélica se acomoda y se entibia y busca ser reconocida por las autoridades, o busca ser reconocida porque tiene un gran templo y tiene mucho dinero, las personas sirven por lo que Dios les da. Pero nosotros servimos a Dios porque Él es soberano y Él es digno de toda alabanza, Él es digno de todo reconocimiento, Él es digno de que nosotros demos nuestras vidas por Él. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? ¿Quién ha plantado viña y no la ha disfrutado? ¿Quién se casó y no ha disfrutado a su mujer? ¿Quién tiene cosas importantes que hacer y está diciendo: oh, es que era tan importante? ¿Quién? Dice el Señor: ¿sabes qué? Anda a tu casa, pero no apoques el corazón de este pueblo. No apoques el corazón de este pueblo. No vengas con tus victorias pasadas. Que yo el invierno pasado prediqué todo el invierno. No nos interesa. No, es el ahora. Es el ahora. ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿Es cuánto te desgastas hoy? No, yo cuando era joven, era líder de joven, hermano, iba a las conferencias. Hermano, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Cuánto desgaste tenemos por la vida del Señor?
¿Cuánto desgaste tenemos? ¿Cuántos sueños se nos va porque me quedé leyendo la Biblia? ¿Cuántos sueños se nos va porque nos quedamos discipulando? ¿Cuántos sueños se nos va porque nos quedamos en las cosas del Señor? El desgaste de la vida de Dios en nosotros debe ser marcada a fuego. O si no, se levantan estos príncipes y dicen, si alguno de ustedes tiene algo más importante que hacer, dice el Señor, vaya a su casa y hágalo. Pero el pueblo, no me lo contamines. Por eso cuando uno es pastor y ve que hay personas que se van de las iglesias, no debemos retenerlas. Nosotros, nuestra obligación es dar pasto, y pasto fresco y aguas frescas para que las personas sean nutridas, puedan crecer y desenvolverse y desarrollarse en una vida cristiana sana. Ojo, enfrentando cada uno de los conflictos que todos nosotros tenemos en mayor o en menor medida. Esa es la labor y el trabajo del pastor. Por eso cuando alguien se va, es importante que la persona entienda que el pasto y el agua es para todos. Y que aquel que quiera comer y quiera beber, siempre hay disposición para hacerlo. Pero aquellos que apocan el corazón del pueblo con sus actitudes, no lo haga más. Porque el príncipe, aquel que desenvainó espada delante del Señor, delante de Josué, es el que habla esta palabra. Nosotros entendemos que cuando servimos al Señor, va a haber guerra. No podemos esperar servir al Señor y no tener viento en contra. No podemos. Nosotros no podemos esperar decir, voy a servir al Señor, voy de verdad a consagrarme en las cosas del Señor y no esperar conflictos. El temor y el ser medroso, pusilánime, personas que no se mantienen en una posición, personas que claro, cuando eran mundanos no le tenían vergüenza a nada, y borrachos en la calle, y grosero, y no les importaba nada, hermano. Pero hoy día en el Señor son personas temerosas. Pareciera que esto se fuera contagioso, el temor con aquel que es pusilánime, que no permanece, que anda dudando siempre de la palabra. Por eso Dios es tan enfático, Él no quiere que los miedosos participen en las batallas del Señor. Y así comienza el versículo. Oye Israel, ustedes se juntan, ¿cierto?, para ir en contra de los que van a guerrear. Sí, amén. Entonces no desmayes, no temas, no te retrocedas, no te turbes, no te desalientes, porque el Señor está contigo. Y amén. Y aparecieron los oficiales y dijeron, y aquel que plantó viña y anda preocupado de su viña, que se vaya a su casa. Y aquel que se casó y está preocupado, váyase a su casa. Y aquel que anda pensando en que pucha podría estar haciendo algo mejor, dice, ese no sirve, ese será descartado. Estamos en una guerra. A veces se nos olvida, pero en el ejército tú no puedes ser temeroso. En el ejército tus clases te sacan valentía. Como sea, te sacan la valentía. En este ejército es igual. Y este ejército es más crudo, porque nosotros estamos peleando por alma. Escucha bien, por alma. Por eso cuando con frecuencia encontramos que hay soldados ocupados en otras actividades extracurriculares, tienen la tendencia ellos a bajar la guardia. Y ciertas situaciones que son cruciales, que donde deberían estar alertas, simplemente ya no le están. ¿Por qué? Porque se han encendido otras luces que para ellos son más importantes que el servicio al Señor. Dios busca un ejército enfocado, sobrio, preparado para cada aspecto de la batalla. Hoy día cuando uno habla de esto, hay dos facciones en particular que distorsionan el enfoque de la iglesia con respecto precisamente a la guerra espiritual. El primero son los que creen que las batallas espirituales son innecesarias. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todas las batallas han sido ganadas o alcanzadas
a través de la gracia del Señor. Por lo tanto, cualquier mención de guerra o cualquier mención de llamado a las armas lo atribuyen a una exageración paranoica de parte de la iglesia pentecostal, por parte de ministros que no conocen la palabra. Ese es un extremo. Y el otro está el grupo de cristianos que eleva su llamado a las armas, al ámbito físico, amén. Y son capaces de llegar de verdad a almacenar armas potencialmente para ser usadas en contra de adversarios, en contra de políticos. Y utilizan las armas y no les parece que una ley fue aprobada y ellos son capaces de tomar las armas en contra de esas personas. Bueno, este segundo grupo olvida que la palabra dice que la batalla de la iglesia no es contra carne y sangre. Nuestra batalla no es contra los políticos que han aprobado, ¿cierto?, el aborto en sus tres formas y la legalización de droga, etc. No. Satanás, hermano, ha engañado a muchos cristianos que no logra distinguir que esto es de carne, sangre y espíritu. Debemos distinguir. No es contra carne, no es contra sangre, son contra huestes espirituales. Y en lugar de confrontar a gobernadores espirituales, lo que hacen esto, hacen un trabajo tan ineficaz porque concentran su guerra y su batalla en contra de blancos físicos. Es un error. El engaño de Satanás, el diablo, ha sido magistral. Y ha distraído por mucho tiempo a muchos cristianos y los ponen en una batalla que es en otro plano, el plano físico. Hay muchas personas que piensan con respecto a las batallas que Cristo vino a traer paz a la tierra, por tanto, ¿para qué vamos a hablar de guerra? ¿Para qué vamos a hablar de batalla? ¿Por qué hablar de esto si es tan incompatible en cómo es el Señor? Dios es un Dios de paz. Bueno, cualquier concepto de paz, iglesia, implica intrínsecamente una confrontación con quienes persisten en oponerse a la paz. Siempre. Para que, abro comillas, para que haya paz en el Medio Oriente va a haber confrontación antes. Para que hubiera paz finalmente en las Islas Malvinas, hubo una batalla, hubo algo. Y si usted lee la historia, para que haya paz siempre había una confrontación. Bueno, cuando Cristo vino a declarar paz a la humanidad, lo que Él vino a hacer, vino a declarar guerra al diablo. Amén. Y la Biblia dice que Cristo desarmó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos victoriosamente. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para traer paz, Él entró en guerra. Por eso la puerta de los caballos declara que nosotros los cristianos debemos participar en toda forma de combate espiritual que sea necesario. ¿Hasta qué? Hasta que nuestro enemigo quede desarmado. Y esto no va a ser posible si usted no se entromete en esta lucha. Porque esta es una lucha, esta es una guerra, esta es una batalla. Mire, si es tan básico, para que la luz prevalezca sobre la oscuridad, primero debe declararse la guerra y entrar en batalla. La palabra prevalecer indica que se ha producido un conflicto. Y una parte ha sido vencedora y la otra ha sido derrotada. Amén. La luz hace guerra en contra de la oscuridad. La luz viene y captura su terreno. Y las tinieblas, la oscuridad, debe retroceder. Por eso la Biblia enseña que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Cuando la verdad avanza contra la mentira huirá. Pero sin antes ofrecer resistencia. Usted encuentra a alguien en mentira, conversa con ella, conversa con él, y la persona se defiende con otra mentira, con otra mentira, con otra mentira. Finalmente sale a la luz la verdad, pero hubo una resistencia. La Biblia dice que cuando los cristianos resisten al diablo, amén, huirá de ellos. En otras palabras, cuando Satanás venga contra la iglesia, cada uno de nosotros debemos permanecer firme y resistirlo. ¿En qué? No se trata de un firme, apretemos los dientes, hermano. No. Firme para resistir en la verdad de la palabra. Amén. Cuando nosotros permanecemos firmes
y resistimos la obra, ¿cierto?, del enemigo en contra nuestra, nosotros estamos permaneciendo firmes en la palabra. ¿Y qué significa eso? Que a veces las circunstancias me van a decir lo contrario que lo que dice la palabra. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Usted siente el síntoma de la enfermedad, pero usted declara sanidad. Usted permanece en la palabra, nosotros permanecemos en la verdad de ella. Por eso, pertenecer a Dios es declarar guerra a todo lo que no provenga de Dios. Usted quizás lo ha experimentado. De pronto en su casa alguien opina algo a favor del aborto y usted dice, sí, pero la Biblia enseña que el embrión, amén, ve los ojos de Dios. Y que nosotros no somos nada ni nadie para quitarle la vida a otro. Y aparece a la luz. Y hay una pugna de opiniones, de ideas, hay una lucha. Te dicen, recibe este dinero. No, es dinero sucio, mal avenido, yo soy cristiano. No, recíbelo, no. Bueno, ¿y qué te crees tú? ¿Por qué no lo recibes? Hay una guerra. Estuvimos predicando ayer en la plaza y las personas se molestan. Hay una guerra, yo no voy a predicar para que me feliciten, hermano. Hay una pugna, hay una guerra. Y nosotros debemos sacudirnos de ese estigma de creernos, ¿cierto? Las buenas personas del mundo. No somos las buenas personas. No lo somos. Hemos sido llamados por Dios. Nosotros estábamos perdidos, estábamos extraviados, muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. La palabra dice que el mundo y el Señor tienen enemistad, el uno con el otro. ¿Por qué? Porque dice la palabra, quien ama al mundo es un enemigo de Dios. Cualquiera que ama al mundo, que considera el mundo como lo más importante, se hace enemigo de Dios. Por eso cada uno de nosotros cuando comprendemos sobre esta puerta, la puerta de los caballos, empezamos a darnos cuenta que lo que busca Dios es recordarnos que somos un pueblo valiente. Amén. Que el reino, dice la palabra, al cual nosotros pertenecemos, prevalecerá. Iglesia, escucha bien. La iglesia prevalecerá. Él es rey sobre un reino, dice la Escritura, inconmovible. ¿Cuántos son reino de Dios? Somos reino de Dios, somos su pueblo. Él se ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes, se ha hecho un reino para Él, el cual es inconmovible, no nos pueden sacar. ¿Por qué? Porque estamos anclados en la palabra. No es que seamos fuertes, repito, no es que juntemos los dientes y hagamos así y nos apretemos en nuestros músculos. No habla de eso. Está hablando de que nosotros hemos sido personas que hemos permanecido en la verdad de Dios, en la palabra. Cuando yo miraba hace poquito lo que pasó en Ecuador, el terremoto, que cayeron muchos edificios y mucha gente muerta, pensaba en cómo se edifican algunos lugares, amén, donde no están preparados para terremotos. Amén. Lo que ocurrió en Ecuador en comparación a Chile fue catastrófico, porque en Chile tuvimos un terremoto 8.8, allá fue 7.8. ¿Y por qué muere tanta gente? ¿Por qué cae tanto edificio? Porque edifican sin el fundamento adecuado. No están preparados para ser zamarreados, no están preparados para ser zarandeados, no están preparados. Bueno, escucha bien, tú debes ser edificado sobre la palabra, para que cuando venga el sismo grado 8.8, tú te sostengas en la verdad de la palabra, no en tus fuerzas, no en tus ganas, en lo que la Escritura dice. La puerta de los caballos nos recuerda que la batalla, la buena batalla, es esencial. Si nosotros decimos ser un pueblo de vencedores, ¿cuántos son un pueblo de vencedores? Excelente. La pregunta es, ¿a quién hemos vencido? ¿A quién hemos vencido? Debemos salir a la batalla. Debemos visitar al enfermo, visitar al que está endemoniado, orar por aquel que necesita, predicar la palabra, enseñar, ir a la radio, hacer campaña, hablar la palabra. Es que se van a molestar. Es que eso es guerra. Bernabé en el verano le entregó un tratado a un hermano que es pastor, y él le dijo que él no predicaba en la calle porque la gente se molestaba.
Así es como está la iglesia. Así está la iglesia. La iglesia, no todas, pero muchas, no predican porque molestan. La Biblia dice que somos sal. Cuando algo queda salado, molesta. Amén. Molesta. La iglesia debe molestar. La iglesia debe tener una palabra que es como una espada que hiere. La palabra hiere, hermano. Ayer fue tan hermoso porque estuvimos predicando, algunos hermanos hicieron obra personal, habían un matrimonio, habían otras personas. Qué lindo es ministrar la palabra. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 18. Búsquelo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Amén. Qué lindo el trato del apóstol con Timoteo. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Para que nosotros sigamos creciendo en fe y podamos mantener una buena conciencia, nosotros requerimos, hermanos, vivir en un constante estado de alerta con respecto a las batallas espirituales. Pablo, amén, le recuerda a Timoteo que pelee la buena batalla. Este concepto de pelear, de verdad que muchas veces tampoco es muy bien recibido por creyentes, que no entienden la realidad de este conflicto, el cual es continuo. Amén. Mire, en cada área de la vida cristiana hay batallas que ganar. Amén. Por ejemplo, para preservar un hogar piadoso, un hogar cristiano, nosotros, los padres, en primer término, debemos ser tenaces en la batalla. Cuando hay situaciones familiares, la primera pregunta que hago, y ustedes deben saberlo, es, ¿estás orando? Poquito. ¿Y estás leyendo la Biblia? Igual poquito. Nosotros no podemos pretender tener hogares piadosos si nosotros no nos dedicamos a la palabra y a la oración. Amén. No se puede intentar desarrollar una vida cristiana solamente viniendo a la iglesia. No, el fundamento de venir a la iglesia, escucha bien, es la relación con Dios. Porque si usted no tiene una relación con Dios, pero usted viene a la iglesia, usted entra por esa puerta como si usted entrara a un lugar así que fuera como los alcohólicos anónimos. Gente recuperada, que nos sentimos bien porque ya nos le echamos ya. Es como un club social de gente más o menos buena. No sé, un centro madre, hermano. Usted viene a dar un paseo con gente que no fuma, gente que no toma y que me caen bien. Oh, me gustaría que todos fueran mis amigos. Una cosa así. Amén. El que no conoce al Señor, que piensa que este lugar es eso. Pero este lugar es una iglesia, donde cada uno de nosotros, los miembros de esta iglesia, hemos tenido un encuentro con el Señor y Él ha venido a ser piedra angular sobre la cual nosotros nos hemos parado, sobre lo cual nosotros estamos sostenidos. Un hogar piadoso, amén, requiere mantener una batalla tenaz en contra del reino de las tinieblas. Permanecer, preocuparte, orar, leer la palabra, cantar al Señor, ungir a tus hijos, aconsejarlos, sentarles, leerles la palabra, que te pregunten. Tú hacerles preguntas para saber qué tanto conocimiento y tanta relación tienen con Dios. Tú tienes que bombardear a tus hijos con preguntas, según la edad que tengan, lógicamente. Recuerdo una vez que Samuel nos contaba que había estado en una clase y enseñó sobre los buenos y los malos. Los buenos, los del Señor, los malos, los enemigos del Señor. Y la Angela era chiquitita y después de la clase le pregunta: tío Samuel, ¿tú sois de los buenos o de los malos?
Como que no tenía muy claro la Anyara si este era de los buenos de los malos. La batalla es feroz. Escucha bien, es feroz. Estos enemigos, la cual describen la palabra como perros salvajes, vienen por tus hijos. Escúchame bien, no estoy exagerando. Viene por tu hija, vienen por tus hijos, vienen por tu matrimonio, viene por tu estabilidad espiritual. Y si no logran tocarla en primer término, van a tocar elementos externos. El trabajo, cesantía, falta de dinero, problema con la familia, problema del colegio con tu hijo, y él va a querer desmoronarte, Satanás el diablo, para poder tocar tu fe. Amén. Escucha bien, él no conoce la palabra misericordia. Por eso él te entretiene y te habla de la viña que tienes. Escucha bien. Y te habla de aquel matrimonio. Y te habla de aquel negocio. Y te habla y te empieza a entretener con cosas. Y cuando tú debieras estar listo para la batalla con el ejército de Dios, tú estás preocupado de la viña. Tú estás preocupado del negocio. Tú estás preocupado de lo tuyo. La batalla es feroz. Hablemos de nuestros jóvenes un poco. Nuestros adolescentes, amén. Cómo es de evidente la guerra que ellos tienen. Las horribles cosas que suceden en escuelas públicas. Drogas, hermano. Hoy día la droga es algo que está a la vuelta de la esquina, hermano. No hay que ir a encontrarlo a los barrios periféricos, no, ya no, hermano. La prostitución está en la plaza de Castro. Droga a mediodía en Castro, fuera de los liceos, dentro de los liceos, tráfico, drogas duras. Si tú no puedes quedarte como un pescado mirando el acuario hacia afuera, como que tú vives tu mundo y no va a pasarle nada a tus hijos, estás equivocado. Tú tienes una guerra que pelear. Tú tienes que hacerte responsable de la herencia que Dios te dio. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová, que ellos te vean que tú te las peláis por el Señor. Que vean que tú lees la palabra, que después de la pega te fuiste a discipular, o te fuiste a predicar, o te fuiste a ver al enfermo. Que ellos vean que tú te peláis por el Señor. Si no, vayas a criar un gato de chalet. Hoy día amoroso, 5, 7 años, no sé cuánto. Lindo. Hermanos, van a llegar los 13, van a llegar los 15, los 17, los 18 años. O sea, hay una guerra que pelear y nuestros jóvenes, nuestros hijos, quieren guerra. Usted debe estar orando por ellos. Estar orando por quienes les ministran. Cuando estos jóvenes, ¿cierto?, declaran que ellos van a una iglesia, nuestros hijos, cuando ellos cuentan, amén, que ellos leen la Biblia, inmediatamente se levantan en contra de ellos oleadas de comentarios, bromas, para devorarlos, para disminuirlos. Nosotros somos responsables de mantenerlos a ellos en la brecha. Nosotros. Por eso la proclamación de amar a Cristo, la proclamación de guardar su palabra, es una declaración de guerra a esta cultura. Escúchame bien. Que ellos digan que ellos aman al Señor, que ellos van a la iglesia, es una declaración de guerra para este mundo, para esta cultura moderna, entre comillas. Son objetos de burla, son objetos de bromas. Cuando Pablo le habla a Timoteo, ahí en el curso de sus escritos, le recuerda al joven discípulo que como buen soldado de Jesús, él debe seguir peleando la buena batalla. Él escribe a los hermanos en Éfeso que nuestra batalla no es contra personas, sino que es todo lo contrario, es contra principados, contra potestades, contra acechanzas del diablo, planes malignos que buscan devorar, que buscan disminuir a tus jóvenes, a tus hijos. Por eso tú debes percibir la realidad. Mira, mejor, yo le decía a alguien, mejor es morir de hambre, pero con el corazón lleno del Señor,
a tener abundancia y estar frío y descarriado, muerto en Dios. Por eso la necesidad de que tú pertenezcas a un cuerpo, una iglesia que te pueda nutrir. Y en la medida que la iglesia te pueda ayudar, la iglesia debe ayudarte. Por eso somos una familia. Porque no solamente nosotros vamos a proveer un alimento espiritual que es el primordial y el suficiente para la vida eterna. Pero en la medida que las iglesias pueden o podemos, debemos alcanzar a aquel que está necesitado primeramente, nuestros hermanos en la fe, dice la palabra. Reciba esta noche la realidad de que usted está en una batalla espiritual. Y que quizás tú no la sientes tanto, pero has hablado con tus hijos. Has hablado con nuestros jóvenes. Quizás tú dices, no, yo no tengo hijos, pero te has acercado a nuestros jóvenes. Has orado por ellos, los has ungido, te has dado un tiempo para estar con ellos. Hágalo. Me pareció maravilloso cuando yo bajé. Entré y estaban todos orando por los niños, por los jóvenes. Eso debería ser lo normal en nosotros, la tónica normal. Dice la palabra, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿En qué estoy firme yo? En la palabra. Es en la palabra. No es en el entusiasmo. No, es en la palabra. Si hay cristianos que tienen un concepto ineficaz o un concepto, mejor dicho, inmaduro de la guerra espiritual, es porque simplemente ellos no le han tomado el peso a lo que esto significa o no han sido instruidos en esto. Mi deber es instruirte, es empujarte, es mostrarte un norte con respecto a esto. Hay una guerra, hay un deseo de Dios de que nosotros como iglesia restauremos la puerta de los caballos. Que nosotros entendamos que la iglesia está llena de heroísmo, llena de valentía en Dios. Que Dios nos invita a que entremos a una batalla espiritual. No con astucia humana, escucha bien. No con armas carnales. De pronto personas que ven a alguien que se acerca a oír la palabra y lo ven con un libro en la mano y con lentes y dicen, este es intelectual. Yo voy a hablarle de cosas intelectuales para alcanzarlo. No, armas carnales, no. Personas que gritan más de lo normal en una lucha espiritual. Como si el diablo tuviera problema auditivo, hermano. Como que si él necesitara oírte fuerte para que él salga. Lo que él necesita ver es una vida consagrada. Una vida consagrada. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, amén, aunque andamos en la carne, aunque andamos en estos cuerpos, los cuales están sujetos al hambre, al frío, al sueño, al cansancio, al sudor, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, militar, no son carnales, sino poderosas en Dios, armas poderosas, para destruir fortalezas. Militar, armas, milicia, poderosas, destruir fortalezas. Estamos en una guerra, hermano. Luego dice, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Escucha bien, la palabra tiene el poder
para derribar fortalezas. Estas fortalezas, usted lo sabe bien, son argumentos, son pensamientos que se han fortalecido en ti y que no dejan que Dios penetre, que Dios alcance tu corazón. Y ahí estás tú, es que no me va a alcanzar, es que no me va a alcanzar, es que mi hijo no se va a sanar. Son fortalezas. Es tan fuerte el pensamiento que cada pensamiento es como un ladrillo. Tú has hecho una fortaleza de eso. La palabra tiene el poder para destruir fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos, cosas que tú mismo estás diciendo, es que no me va a alcanzar, es que a mi hijo le va a ir mal, es que va a tener un accidente, es que me van a echar del trabajo, es que la niña se va a enfermar. Dice la palabra que son argumentos, son pensamientos que se transforman en argumentos, en verdaderos paredones. Bueno, la forma de derribarlo, dice la palabra, es la palabra. Dice la palabra, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y agarra el pensamiento, lo lleva cautivo con un cepo, lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo. Es una guerra, es una guerra, es una guerra. En la puerta de los caballos, entonces, la iglesia comienza a obtener sabiduría, entendimiento de los principios bíblicos sobre cómo pelear la buena batalla en su esfuerzo diario por vencer al maligno, nuestro enemigo. Cuando usted no era cristiano, hermano, no tenía idea de esto, amén. Hasta jugó a hacer tontera ahí con la tijerita, ¿o no? Y usted decía, usted todavía con sus amigos, usted soplaba así. Se movió. Y que sonara la mesa y todas esas cosas raras. Bueno, en esa época, usted no sabía cómo vencer espíritus malignos. Lo llevaban a una viejita ahí que le dieron una agüita. Lo dejaron peor, hermano. A otro que le tiren la colita. Aquí se hacía eso, ¿no? Y cosas por el estilo, hermano. Bueno, son un montón de cristianos que se ven oprimidos, que son movidos por la ignorancia. Nosotros hemos sido llamados a no ser un pueblo ignorante. Amén. Dice la palabra, por falta de conocimiento. Mi pueblo se perdió, se extravió, se murió. ¿Cómo es posible que Israel caminara 40 años dando vuelta por el mismo lugar? ¿Sabe por qué? Porque ignoraban los caminos del Señor. Lo ignoraban. Hablaban de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y pudieron caminar 40 años dando vuelta en círculo en el mismo lugar y no ver dónde Dios estaba. A veces hay creyentes que están igual en sus problemas, en sus situaciones. Y están dando vueltas y nunca logran salir porque no logran oír la voz de Dios. Dios nos invita a que recuperemos la autoridad espiritual. Amén. A que te vistas de guerra para confrontar a los enemigos que se levantan en contra de tus pensamientos. ¿Cuántas veces el creyente, no teniendo por qué, a veces hay pensamientos que los visitan, espíritus de suicidio dentro de la iglesia? ¿Por qué ocurre eso? Personas que dicen, no, yo jamás voy a salir de esto en lo que estoy. ¿Por qué dicen eso? Si tenemos a un Dios que es grande y que es capaz de transformar toda situación. Debes identificar a los enemigos que están hablando eso a tus oídos. Debes identificarlos, debes reconocer que ellos son tus enemigos, que no es la voz de Dios. Porque esos pensamientos o esas voces lo que hacen y buscan es crear en ti argumentos que luego son fortalezas. Como la soledad, la depresión, el rechazo, la presión del grupo, las drogas, la desesperanza, la promiscuidad, son verdaderos gigantes terribles que se levantan en contra de la juventud. Como los adultos también tienen sus propios enemigos, ¿cierto? El egoísmo, la depresión, la ansiedad, el divorcio, el pensamiento de divorcio. No, esto se acabó, aquí terminó esto. Los conflictos financieros, las culpas que administraste mal, que administraste tú mal. Cualquiera que sean los enemigos que se oponen al pueblo de Dios, nosotros los cristianos, sean estos jóvenes, adultos, ancianos, debemos ser todos entrenados en las mismas tácticas de guerra para vencer finalmente. Dios tiene, voy a terminar, la capacidad de entrenarte. Amén. Para la batalla, hacerte fuerte, hacerte feroz, hacerte rápido.
David dice así en el Salmo 18: quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Dios tiene la capacidad de adiestrarte. La palabra ha sido dejada como instrucción para nosotros. Nosotros debemos recordar esto, hermanos, que siempre nuestro Señor Jesucristo siempre es vencedor, siempre Él es el capitán de los ejércitos. Él siempre está dispuesto a ir adelante delante de su pueblo para conquistar, para vencer, para ganar. Por eso necesitamos hoy día nosotros asumir nuestra realidad. Somos vencedores. ¿A qué vino el diablo? Dice la palabra, Juan 10:10, a matar, a robar y a destruir. ¿A quiénes? A los que están en el ejército del Señor. Y el mundo está perdido, hermano. El mundo, Él los tiene en su camino, en su carril, como una cinta sin fin. Van todos paraditos. Mis padres que no conocen al Señor, tus padres quizás, o primos, o amigos, van todos avanzando como personas que son llevadas a un matadero. Esa es la realidad. Por eso el enemigo está preocupado de eliminar al ejército de Dios. Su deseo es matar, su deseo es robar y su deseo es destruir a aquellos que están en el ejército del Señor. Juan 10:10. Por eso, si tú permites que éste realice sus planes, si tú permites que él avance, que él siga avanzando, conociendo tú la verdad de la palabra, esta será tu responsabilidad. Por eso es para nosotros como iglesia imperioso oír esta palabra, saber que el diablo quiere oprimir, saber que el diablo quiere saquear. Eso es lo que él quiere hacer. Por eso la palabra, el Señor, no le baja la intensidad ni el grado a la importancia de la guerra. Por eso Él nos insta a nosotros a que entendamos que la lucha es intensa, no tiene treguas, que estemos constantemente en guardia, porque dice la palabra que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Póngase de pie, amén. Una iglesia entrenada, una iglesia equipada para resistir. Amén. Para resistir. Una iglesia preparada. Una iglesia que no debe errar en el blanco. Mire, el apóstol Pablo habla a los Corintios y dice así: así que yo de esta manera corro, no como quien corre a la aventura. De esta manera peleo, como quien golpea, dice, no como quien golpea al aire. Militar, milicia, armas, guerra, caballos, saetas, que vuela de día, de noche, pestilencia. Estamos en una guerra y la iglesia es llamada a salir, no a huir, a salir a buscar esta guerra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad, tu palabra no cambia. Tu palabra, Señor, transforma el corazón del hombre. Tú conoces, Dios, la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, perfectamente lo que cada uno de nosotros está viviendo y pasando. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tú seas provocando en nosotros un deseo de intimidad contigo, de poder tener, Señor, una relación profunda e intensa contigo. Que nosotros haya un deseo y un anhelo de ir en busca, Señor, de esta batalla. No tenerle temor.
Que no nos distraigamos en la viña, que no nos distraigamos en aquel negocio, que no nos distraigamos, Señor, en aquello que no edifica. Padre, líbranos, libra este cuerpo, esta iglesia, de personas que quieran apocar el corazón de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú muevas esta iglesia y tú remezcas esta iglesia de tal forma, Señor, que todo lo que tiene que caer, caiga. Que todo lo que tiene que salir, salga. Padre, gracias. Muchas gracias. Abrazamos, Señor, tu palabra. Abrazamos tu palabra. Ten piedad, Señor, de nuestros matrimonios. Ten piedad de nuestros ancianos. Ten piedad, Señor, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Aleluya. Aleluya. Levante sus manitos a Él y dele gracias. Hable con Él, hable con Él, hable con Él. Dígale, Señor, hazme valiente, 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 valiente. No de doble ánimo, porque tu palabra dice que el hombre de doble ánimo no permanece. Yo quiero permanecer. Hazme de un ánimo. Hazme una mujer valiente con convicciones. De que si mi vida ha estado enfriándose, que si mi vida, Señor, ha tenido cambios para peor, Padre, volverme, Señor, a la senda antigua. Volverme a tu camino antiguo, Señor. Volverme a las primeras obras. Una mujer apasionada. Una mujer que ame tu presencia, ame tu nombre, Señor. Que no me entretenga la viña, que no me entretenga el negocio. Que nada, Dios, pueda opacar lo más importante que eres tú, Señor. Padre, muchas gracias. A ti toda la gloria y toda la honra. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Te amo, Jehová, fortaleza mía, el castillo de mi vida. Aleluya. Es mi libertad. Te amo, Jehová, mi escudo, mi refugio, mi salvación, mi fuerza. Eres digno de la adoración. Aleluya. Te amo, Jehová, fortaleza mía, el castillo de mi vida. Eres mi libertador. Aleluya, Señor. Te amo, Jehová, mi escudo, mi refugio, mi salvación, mi fuerza. Eres digno de la adoración. Adórelo, levante sus manos a Él. Todo yo, aleluya, yo me alegraré. Dígalo. En el Dios de mi salvación. Dígalo, dígalo. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación.